Dando acceso a nivel de kernel. Está buscando el implante, lo tiene bien preparado, tiene un package ahí, está empaquetado. Pero le falta una parte. Hay que hacer el deploy y bueno, cuesta. Se toma su tiempo, obviamente. Esto lo detectamos como Win32.dinamita. Y la verdad es que el criminal este sobrecalculó la cantidad que era necesaria porque voló absolutamente todo, plata y cajero. Bueno, como les decía Gabriel, soy Santiago Pontiroli, parte de Kaspersky Lab, el equipo de investigación. Les voy a contar de los ataques de los cajeros, pero también mostrarles un poco de cómo es el subsuelo que tenemos en Moscú, que tenemos más o menos 10, 11 cajeros automáticos, donde podemos ir y jugar cada tanto. Tenemos varios investigadores allá y cada tanto podemos viajar e ir y hacer investigaciones. Primero, vamos a hablar de qué otros tipos de ataques existen fuera de los cajeros y por qué hoy en día es más fácil atacar un banco directamente que robarle la tarjeta de crédito a alguien o clonarle la tarjeta o robarle su cuenta de banco. En este caso puse esta foto porque no me gustan esos bullet points de 2 millones de textos que no dicen absolutamente nada. Esta película Fuego contra Fuego, si vieron el robo del banco, se tiran 2 millones de tiros para robar un bolso con plata. Yo les voy a hablar de otra cosa, del lado totalmente opuesto. Vamos a hablar de Carbanak. Carbanak es un grupo que está operando desde hace ya unos 3-4 años y lo que hacen es ingresar a la red del banco a través de un correo de spear phishing. Una vez que ingresan están entre 2 a 4 meses haciendo reconocimiento de los sistemas, hacen movimiento lateral hacia otros equipos, aprenden de los operadores cómo manejan los sistemas legítimos y en el cuarto mes roban 10 millones de dólares. Ese es el monto límite que tiene el grupo, 10 millones de dólares. Ahora, lo que empezamos a ver una vez que detectamos o que se nos reportó el primer caso de Carbanak es que encontramos muchos otros bancos que también estaban comprometidos. Tal fue así que la cantidad de bancos es superior a los 100 bancos, entonces cuando hicimos la contabilidad llegamos a más de 1.000 millones de dólares robados. Estamos hablando de que robarle o clonarle la tarjeta de crédito a alguien le puede sacar un par de miles de dólares, pero cuando puedes robar 1.000 millones, obviamente la escala y la complejidad es otra. Tenemos por otro lado el grupo Lazarus. Lazarus lo recordarán por el ataque que sucedió a Sony Corporation, que fue un ataque de sabotaje. Este año vimos otro tipo de ataque que se lo conoce o se lo atribuye a un equipo dependiente de Lazarus. Este grupo se llama Blue North. Blue North lo que hace es financiar las operaciones de Lazarus con ciberataques. Es decir, para todo esto de la ciberguerra hace falta plata, así que hay que conseguirla de algún lado, qué mejor forma que robarla. Lo que hizo Blue North es ingresar a un banco en Bangladesh, hizo algunas transacciones legítimas, robó 81 millones de dólares, pero le quedaba una sola transacción más por hacer, que era de 851 millones de dólares. Bien, fueron a ejecutar esa transacción, pero el operador que estaba a cargo le erró en una letra. En vez de poner Foundation, puso Foundation con A. Este grupo se le atribuye su origen a Corea del Norte. Ahora, imaginen a este operador que cometió un error, una falta de ortografía y le costó al gobierno 851 millones de dólares. ¿Dónde piensan que está hoy ese muchacho? ¿Está acá en el 8.8? Bien, Lazarus ya se fue detectado ataques también a bancos en Uruguay, en Chile, lo hemos visto en América Latina. Lo que hacen es buscar nuevas víctimas y se van expandiendo cada vez más y los estamos viendo llegar a América Latina. Ahora, volviendo al tema de los cajeros automáticos, ¿por qué pasa lo que pasa? Bueno, en América Latina tenemos todavía los cajeros con Windows XP, algunos conectados directamente a Internet, cosa que no debería suceder. Los empleados son parte de esto. Hemos visto, por ejemplo, en ataques como Plotus, Green Dispenser, i5, Prelex, existen un montón de familias donde se filtran los manuales de service internos, es decir, cómo está hecha la configuración del cajero, qué hace cada comando, las herramientas de diagnóstico, todo.
Estamos hablando de herramientas y manuales que no son muy fáciles de conseguir, ¿no? No es que uno va a Taringa y pone ATM y lo descarga. Pero ¿cuál es el objetivo? El malware para cajero automático tiene un solo objetivo hoy en día. Cuando hablamos de Carbanak, Blue Norov, estamos hablando de campañas o equipos que son mucho más sofisticados, que se dedican a ciberespionaje, sabotaje, un montón de cosas más. Pero cuando hablamos de campañas de cajeros automáticos, estamos hablando pura y exclusivamente de dinero. Hace poco publicamos un reporte que se trataba de una nueva variante que estamos viendo para cajeros automáticos. Esta variante se la conoce como fileless malware, es decir, malware que no tiene un archivo en disco. Cuando uno va a una respuesta a incidente, tiene que hacer un análisis forense, quiere buscar una muestra, quiere analizar algo. Bueno, les voy a contar 3 casos que vimos en donde llegamos al cajero automático y no había absolutamente nada. Bien, el primero, un banco nos contacta, nos dice, ok, todos los cassettes del cajero estaban completamente vacíos, no hay muestras, no hay nada, no sabemos qué pasó, no hay nada en los logs. Pero había un archivo que se llamaba kl.txt. Y ahí fue donde el banco nos preguntó, muchachos, ¿ustedes nos robaron la plata? No, pero pudimos participar en la respuesta a incidentes. Esta es una parte de un log que recuperamos después de hacer recovery del disco. No había malware, pero sí había parte del log que ejecutaba este malware. Por si no lo llegan a ver, lo que decía es catch some money, bitch. Es decir, este criminal tuvo la astucia para no utilizar un malware en disco, pero dejó un archivo de log que decía catch some money. O sea, este es el tipo de inteligencia con el que estamos tratando. Bueno, no teníamos una muestra, teníamos el log nada más. Nosotros queríamos saber qué es lo que hace el malware. Entonces dijimos, ok, vamos a escribir una regla de Yara súper compleja y vamos a buscar a ver si en VirusTotal encontramos algo. Como ven, la regla de Yara, súper simple. Utilizamos lo que teníamos a mano. Bien, 20 horas después aparecieron 2 muestras, una de Rusia, otra de Kazajistán, y pudimos comenzar por lo menos la investigación a ver cómo todo esto había sucedido. Analizando el malware, tuvimos que empezar también a hacer algunas conjeturas sobre cómo lo habían instalado. Porque este malware lo que hacía era recibir comandos a través de un pipe, es decir, necesitaba algún tipo de conexión de red y ejecutaba esos comandos y hacía el dispense del dinero. Ahora, vimos algunos puertos abiertos en el cajero, es decir, que había una conexión que estaba escuchando. Y lo que vimos es que a través de un túnel SSH los criminales se conectaban, ejecutaban algunos comandos muy simples que ahora se los voy a mostrar. Y remotamente le podían decir a la mula que estaba frente al cajero, ok, te voy a hacer dispense de tanto, espéralo en 2 minutos. Bien, esto es Atemich, una de las muestras que encontramos en acción. Lo que hace Atemich es leer un archivo que se llama command.txt. Command.txt solamente recibe parámetros de un carácter. Es decir, si uno pone, por ejemplo, O, es Open Dispenser, o, por ejemplo, le ponemos inicialización, o D para dispense tantos billetes de tal cassette. Entonces, la operación es muy simple. En este caso no quedaba evidencia de lo que estaba sucediendo más allá del archivo de log. Había audio en este video y quería que lo escuchen porque eran 2 rusos a las puteadas viendo cómo hacer el reverse de esta muestra, pero bueno, me tienen que creer que llevó su tiempo. Una parte interesante de esta muestra era que funcionaba con la librería de Microsoft, XFS-DLL, lo que significa que no está hardcodeada a un tipo de cajero en particular. Es decir, tenemos Diebold, NSR, muchas marcas como hablaba Charlie Ann, y si uno utiliza alguna librería en particular ya se ata a esa marca. En este caso lo que decidieron es utilizar una librería más genérica y atacar todo tipo de cajeros automáticos. Llegamos a la conclusión de que había sido instalado desde el cajero. El cajero no tenía conexión a internet abierto, tenía solamente conexión al banco. Y le dijimos,
whitelisting, porque si van a seguir con esta cosa del Windows XP, no van a parchar y no van a hacer absolutamente nada, por lo menos bloqueen todo tipo de procesos no legítimos. Vamos a hablar del segundo caso. Este es algo que ya se da bastante más acá en América Latina y que lo conocemos como Black Box Magic. Black Box Magic es básicamente instalar algún tipo de dispositivo en el cajero y hacer lo que nosotros queremos con él. Como hablábamos en estos días, un cajero no es más que una computadora. Uno le puede conectar un teclado, le puede conectar un dongle Wi-Fi, puede hacer un montón de cosas. Y acá, en particular en nuestra región, tenemos cajeros que no están protegidas ni siquiera las conexiones que están saliendo del cajero, las interfaces están mal, a veces la cámara de video apunta a cualquier lado. Entonces tenemos un problema ya de base. Bien, en este caso el banco nuevamente nos llama y nos dice que no tienen evidencia de qué fue lo que pasó, porque el criminal, también súper inteligente, lo primero que hizo fue tapar la cámara de video con un poco de cinta, un ataque súper sofisticado otra vez, y nos dicen, no sabemos qué pasó. Le dijimos, bueno, envíanos una imagen forense del disco del cajero, nosotros la analizamos y te podemos decir qué hay. Después del análisis no encontramos absolutamente nada. Entonces, lo segundo que hicimos fue, ok, envíanos el cajero a Moscú. Bueno, lo que encontramos al abrir el cajero fue un pequeño dongle USB, que lo único que hacía era conectar un teclado. Lo interesante de esto era cómo estaban utilizando el teclado, porque sí, uno puede tener acceso al sistema de archivos del cajero, puede hacer un montón de operaciones, pero este cajero en particular tenía un modo que se conoce como ATM Desk. Bien, una vez que él ingresaba en el modo ATM Desk, tenemos un modo de testing del cajero que a mí me resulta bastante interesante. Tiene un currency dispenser. Imagínense una distribución de Linux que uno puede bootear. Cuando comienza le dice todos estos tipos de diagnósticos a ejecutar. ¿Cuál sería el primer diagnóstico que uno va a ejecutar? Y sí, dame plata, a ver qué pasa. No sé si es un nivel de inteligencia que yo no comprendo o son sumamente estúpidos, pero bueno, lo único que tenía que hacer este criminal era apretar Control al del, reiniciar el cajero y hacer dispense de todo el dinero. Pero a veces no hace falta tanta cosa. Este es un criminal en Brasil que van a ver que se les rebusca de otra forma, es un poquito también más sofisticado todavía que el primero con la dinamita. Aparte de finge que está haciendo algo, se toma su tiempo, está como luchando con el cajero a ver qué pasa. Y como ven atrás es un supermercado con bastantes personas dando vueltas alrededor. Le agarró un poquitito de miedo ahí. Ok, ahora sí, vio la oportunidad. Perfecto, no sé como programador, pero como ingeniero industrial es un genio este muchacho, es un cajero perfecto. Y bueno, uno va al cajero automático y no sospecha absolutamente nada. Lo que está viendo es una carcasa, de fondo está el cajero, pero lo que tiene es un dispositivo que le va a trabar la tarjeta, una cámara que le filma el PIN, y eso es todo lo que hace falta. Bien, vamos al tercer caso. También ayer hablábamos de que si uno puede perforar un agujero del cajero automático y tener acceso a las conexiones USB, también puede conectar un teclado, puede hacer un montón de cosas. En este caso vimos que estaban haciendo perforaciones en el cajero, que estaban haciendo algo raro, pero no estaban utilizando un cable USB. Estaban haciendo algo que no entendíamos todavía qué era y el banco tampoco. El banco lo capturó en la cámara y nos dice, ¿qué está haciendo este hombre? No entiendo absolutamente nada, pero falta plata. Encontraron un obrero, un hombre de la construcción, que estaba sacando dinero del cajero con un taladro al lado. Algo completamente normal, pero bueno, a ellos les resultó extraño. Una patrulla, la policía lo notó, lo empezó a perseguir y esta persona lo que hizo fue destruir la evidencia. Tenía un set de cables y una laptop, destruyó absolutamente todo y
Después de hacer eso, lo que hizo fue no hablar, no dijo absolutamente más nada. De la laptop no pudimos recuperar evidencia, los cables, no sabíamos qué hacíamos, teníamos que empezar a investigar por qué. Lo único que sabíamos era esto, que él había usado un taladro y está bien, no es un crimen, pero algo tiene que haber hecho esto. El momento auspiciado por Bosch. Bien, lo que veíamos era que taladraba un agujero cerca de esta parte del cajero automático, siempre y en distintos modelos, o sea, no siempre está en esta parte, pero se encontraba cerca de este set de cables. Y él tenía su propia conexión. Este tipo de casos no solamente lo vimos en Rusia primero, sino después se fue expandiendo a toda Europa y con distintos niveles de prolijidad. Hay gente que no tenía taladro y le dio con lo que podía. Entonces, quería la plata, no tengo tiempo de ir a la ferretería a comprar un taladro, le doy ahora mismo. Bueno, la pregunta que nos hicieron los bancos: ¿qué está haciendo? No entiendo absolutamente nada. La pregunta nos hacíamos nosotros también: ¿qué está haciendo con unos cables y una laptop para poder sacar plata del cajero? En este tipo de cajeros existe algo que se conoce como SDC, o Serial Distributed Bus, Serial Distributed Controller, que es básicamente el cerebro del cajero automático. Es decir, por ahí pasan todas las conexiones entre los distintos dispositivos que tiene el cajero y el cajero por default confía entre sus distintos dispositivos. Es decir, que por ejemplo el PIN-pad le envía a la CPU cierta instrucción, la CPU se la envía a los cassettes, etc. O sea, existe ya la confianza implícita de que todos los dispositivos dentro de este bus son confiables. Ya pueden ver para dónde va todo esto, ¿no? Pero había algunos desafíos. Primero, este puerto no es de los más usuales que podemos encontrar, es un puerto serie, sí, pero maneja 9 bits, no 8. No sabíamos la velocidad del bus, tenía cifrado y aparte era un protocolo propietario que obviamente la gente del cajero automático nunca en la vida nos los iba a contar. Este es el subsuelo que les contaba Gabriel en Moscú, donde tenemos varios cajeros automáticos. Acá la investigación comenzó con un osciloscopio, por lo menos ver qué velocidad maneja el bus. De ahí se comenzó un proceso de ingeniería reversa para ver cómo podíamos comunicarnos nosotros a través de ese bus y qué es lo que podíamos hacer. Piensen que hasta este momento no teníamos evidencia de qué era lo que había hecho este hombre de la construcción. Necesitamos realmente llegar hasta un punto de que no quede duda de que lo que estaba haciendo era esto y nada más que esto. Bien, haciendo un poquito de sniffing en el bus, encontramos que existían varias comunicaciones entre los distintos dispositivos, pero si intentamos hacer nosotros una conexión desde cero, el bus la rechazaba. Entonces dijimos, ¿qué es lo segundo mejor que podemos hacer? Bueno, esperar un tipo de respuesta que se da cada cierto tiempo y inyectar nuestro código de dispense en el medio. Para esto, en vez de utilizar una laptop, decidimos ir por la ruta electrónica y construimos esta plaquita. Que no quiero que sea un tutorial, pero les voy a contar los componentes que lleva la placa a título informativo, pero que nadie lo haga. Una CPU bastante común, esta la utilizan algunos de los Arduino que andan dando vueltas. Si quieren paso lento para que vayan tomando nota y van viendo a eBay cuánto sale cada una. La interfaz serie, ya teníamos a esta altura a la velocidad que funcionaba el bus, podíamos saber cómo hacer la interfaz, habíamos reverseado parte del protocolo, sabíamos cómo inyectar paquetes ahí en el bus, sabíamos cómo comunicarnos. Bueno, si quieren financiarnos tenemos la plaquita esta. El costo final, si lo quieren saber, es de $15. $15 y un set de cables y tienen acceso al SDC Bus. Bien, acá tenemos Sergei Golovanov, es uno de los investigadores de Moscú que primero participó en esto, ahí en el subsuelo, probando la placa con una batería de 8 volts y está probando a ver qué es lo que puede hacer con el cajero automático. En este caso utilizó un cable, una extensión que va hacia atrás del cajero para no hacer
bueno, para no hacer mierda a nuestros cajeros que los compramos, pero en este caso va a probar qué es lo que puede hacer con esta placa. Vemos ahí que está probando con la batería y rezándole a Dios que pueda salir algo de plata. Ya. Bien. No lo hagan en sus casas. Cuando llegamos a este punto no quedaba duda de qué era lo que estaba haciendo. El criminal, en este caso, estaba utilizando una laptop, pero el set de cables era exactamente el mismo con el que terminamos nosotros. El lugar donde había hecho el agujero para tener acceso al bus tenía una sola opción, no había conexiones USB, no había más nada que hacer ahí. Bueno, quería agradecerles. Esta es una presentación donde me gustaría escuchar algunas preguntas y, si me dan un poco de sonido, terminar con un poco más de magia sobre taladros. Muchas gracias por su atención. Aló, consultas.